En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros asistentes del día de hoy. Soy Jenny Vargas y los acompaño desde Positiva Compañía de Seguros S.A. a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Iniciamos con este importante tema, elementos de protección personal para riesgo mecánico. Quiero invitar a nuestro experto en la tarde de hoy, el ingeniero Julio Paterroyo. Él es ingeniero industrial, especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Jenny, muchas gracias y bienvenidos todos a esta ruta del conocimiento en prevención del riesgo mecánico, hoy con un tema muy importante, el cuarto que desarrollamos en este ciclo de la ruta del conocimiento en prevención del riesgo mecánico, y son los elementos de protección personal para riesgo mecánico. Entonces, bienvenidos todos. El tema de hoy es bastante interesante, espero que sea de su agrado, que saquemos mucho provecho a esta información que estamos comunicando el día de hoy. Hace parte, como les estoy mencionando, del cuarto tema en este ciclo de la ruta del conocimiento, en esta iniciativa de la ARL Positiva Travesía 2021. Una iniciativa orientada a poder informar, comunicar, transmitir conocimiento en este riesgo tan importante y tan presente en nuestro día a día. Vamos a desarrollar a lo largo de esta jornada tres momentos muy bien diferenciados. En el primer momento vamos a hacer un sondeo, un test de preevaluación o un pretest en el que vamos a hacer tres preguntas muy sencillas para ver el grado de conocimiento, de entendimiento, de asimilación que tenemos o que tienen los participantes con este tema, y poder asimismo me facilita a mí mucho para poder enfocar la presentación que se ha preparado. Un segundo momento, vamos a realizar la presentación como tal de los elementos de protección personal para riesgo mecánico, donde vamos a comunicar los diferentes aspectos de los elementos de protección personal, qué hay en la normativa sobre estos elementos de protección personal para riesgo mecánico, cuáles son esos elementos de protección para riesgo mecánico. Y un tercer momento, donde vamos nuevamente a hacer una evaluación con las mismas preguntas del primer momento para poder revisar a lo largo de esta jornada qué quedó como conocimiento, qué quedó asimilado entre los participantes. Entonces, sin más preámbulo, podemos mencionar el objetivo general de la presentación. Es comunicar a todos ustedes, señores participantes,
¿cuáles son los elementos de protección personal utilizados para el control de riesgo mecánico? Ya en las sesiones anteriores hemos hablado sobre el riesgo mecánico, las fuentes generadas del riesgo mecánico, los controles administrativos del riesgo mecánico. Entonces, hoy lo que queremos es comunicar a los participantes cuáles son esos elementos de protección personal utilizados para el control de riesgo mecánico. Para poder cumplir con este objetivo general, pues hemos identificado 13 objetivos específicos. El primero es definir esos elementos de protección personal que se usan para el control del riesgo mecánico. El segundo objetivo es comunicar las características de desempeño de los elementos de protección personal para riesgo mecánico. Y el tercer objetivo es evaluar a los participantes sobre los conceptos adquiridos sobre los elementos de protección para riesgo mecánico. Entonces, con estos tres objetivos, esperamos cumplir nuestro objetivo principal o nuestro objetivo general el día de hoy. Como les he mencionado, en el primer momento vamos a hacer la evaluación, un pretest, un sondeo, simplemente es una verificación muy sencilla de los conocimientos, del entendimiento que podemos tener sobre los elementos de protección específicos para riesgo mecánico y poder enfocar la presentación en la tarde de hoy. Entonces, Jenny, te doy el control para realizar eso, por favor. Claro que sí, ingeniero. Entonces, vamos a iniciar con nuestro sondeo inicial. Quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Les recuerdo que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y el ingeniero nos dará la respuesta correcta. Entonces, nos vamos con nuestra primera pregunta. Los elementos de protección personal para riesgo mecánico. A, reducen la consecuencia de un accidente. B, protegen las máquinas. C, evitan accidentes. Respondan, por favor. Listo, yo creo que ya podemos validar nuestras respuestas de esta primera pregunta. Perfecto. Los elementos de protección personal para riesgo mecánico. A, reducen las consecuencias de un accidente con un 76%. Con el 1% nos responden B, protegen las máquinas. Y con un 22% evitan accidentes. Vamos con nuestra segunda pregunta del sondeo inicial. Un programa de gestión de elementos de protección personal debe incluir A, ficha técnica de EPPs, elementos de protección personal. B, manual de uso de elementos de protección personal. Y las respuestas A y B. Podemos dar respuesta a esta pregunta. Listo, yo creo que ya podemos validar nuestras respuestas. Un programa de gestión de elementos de protección personal debe incluir. Con un 1% nos responden ficha técnica de elementos de protección personal. Con un 4% manual de uso de elementos de protección personal. Y con un 95% las respuestas A y B. Vamos con nuestra tercera pregunta. Un elemento de protección personal. A, es un control complementario al riesgo. B, sobran si hay controles administrativos. C, sobran si el trabajador es experto. Vamos a dar respuesta a esta pregunta. Les recuerdo que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas. El ingeniero nos ayudará con la respuesta correcta y así analizaremos el aprendizaje en la tarde de hoy. Bueno, vamos con nuestras respuestas. Un elemento de protección personal. Con el 98% es un control complementario al riesgo. Con el 0% sobran si hay controles administrativos. Y con un 2% sobran si el trabajador es experto. Entonces, ingeniero, pues lo dejo nuevamente con nuestros asistentes para continuar con nuestra presentación.
Muchas gracias, Jenny. Perfecto. Veo que hay bastante aproximación al conocimiento que queremos dejar el día de hoy. Tal vez en la primera pregunta hay un tema allí que puede confundirse, donde estamos mencionando como la función que tienen los elementos de protección personal. Sí, esa función, pues, además de ser un elemento complementario, evita o no evita accidentes. Hubo como un 22%, si mi memoria no me falla, de los participantes que opinan que los accidentes evitan que los elementos de protección personal evitan los accidentes, lo que me parece un porcentaje bastante alto en esta respuesta. La respuesta allí correcta es que los elementos de protección personal son un dispositivo, son un elemento complementario, y ya vamos a ir explicando por qué. ¿Qué podemos decir como a manera de abreboca, de irnos aproximando al tema sobre los elementos de protección para riesgo mecánico? Los elementos de protección personal en general, no solamente para riesgo mecánico, sino para cualquier tipo de riesgo, tienen un propósito fundamental, y ese propósito es el de reducir la exposición a los peligros existentes en el lugar de trabajo. Y pues, ¿a qué riesgos, a qué peligros? Aquellos que tienen el potencial de causar efectos negativos a las condiciones de seguridad de los trabajadores. Entonces, fíjense que allí está implícito que no evita el accidente, porque el peligro existente en el lugar de trabajo sigue existiendo. Lo que pretende el elemento de protección personal es reducir la exposición a los peligros, no eliminar la exposición a los peligros. Un elemento de protección personal no está eliminando una exposición a los peligros, está reduciendo la exposición a los peligros. De hecho, en el decreto 1072 del 2015, que compiló una serie de decretos del Ministerio de Trabajo, entre ellos el del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el artículo 224624, donde habla de la jerarquía de los controles, pues establece que ese elemento de protección personal es el último nivel dentro de la jerarquía. Da 5 niveles de jerarquía, donde está la eliminación del riesgo, la sustitución del riesgo, los controles de ingeniería, los controles administrativos, y el último nivel dice que son los elementos de protección personal. Algo con lo que tal vez lo he mencionado en las otras presentaciones, no estoy muy de acuerdo que se maneje como una especie de jerarquía, porque la misma norma en otros apartes menciona que el elemento de protección personal debe ser complementario. Y cuando hablamos de complementario, pues no estamos hablando de una jerarquía, sino de algo que debe ir de la mano. Y es porque el elemento de protección personal, como lo dice allí en la diapositiva al comienzo, tiene el propósito de reducir la exposición a los peligros. Nunca va a eliminar el peligro. Un elemento de protección personal no elimina el peligro, y si no elimina el peligro, pues obviamente no elimina el accidente que se puede derivar del peligro. Si una persona está usando unas gafas de seguridad, ¿qué sería eliminar el peligro? Eliminar el peligro es que no llegue una partícula proyectada contra los ojos del trabajador. Si utiliza una careta facial, eliminar el peligro es que la careta, que una partícula no venga disparada hacia la cara. Ese sería el peligro. Eso no lo elimina el elemento de protección personal. Lo que elimina el elemento de protección personal, o lo que reduce el elemento de protección personal, es esa exposición a ese peligro. Es decir, que la consecuencia de ese peligro, que es la partícula que viene proyectada, sea menor. ¿Por qué? Porque la partícula proyectada ya no va a golpear la cara o no va a golpear los ojos, sino va a golpear el elemento de protección personal. El accidente se presenta. Lesión de pronto podría existir dependiendo de la velocidad de la partícula, del tamaño de la partícula, pero va a ser mucho menor, va a ser reducida,
por efecto de estar usando ese elemento de protección personal. Igual sucede con cualquier otro elemento de protección que estemos utilizando para un peligro mecánico. Si estamos utilizando un casco y la persona va caminando por algún sitio donde hay elementos que pueden golpear la cabeza, pues ese elemento, si entra en contacto con el trabajador, no lo va a golpear la cabeza, sino le va a golpear el casco. Y de esta manera reduce la exposición al peligro, pero no elimina el accidente. No va a eliminar el accidente, que es el golpe que sufre la persona. Lo que hace es reducir el riesgo. Entonces, esto nos daría respuesta como a la primera pregunta, aquella que decíamos, ¿es un elemento complementario a otros controles que se realizan o va a evitar accidentes? No, no, el accidente no se evita. Se reduce la posibilidad de las consecuencias, es decir, se mitiga. Y lo vemos en la misma definición de los elementos de protección personal, que esta definición es amplia para todos los elementos de protección personal, no es solamente para los elementos de protección personal para riesgo mecánico, pero obviamente por ser una definición para todos los elementos de protección personal, pues aplica perfectamente para los elementos de protección personal que se utilizan para riesgo mecánico. Y en la definición encontramos la definición que podemos ver en el decreto 1072, indica que los elementos de protección personal son medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios, vestimentas que tienen los trabajadores con el fin de protegerlos para posibles daños a su salud o a su integridad física derivadas de la exposición a esos peligros en el lugar de trabajo. Entonces, fíjense los elementos fundamentales que están en esta primera parte de la definición. Un elemento de protección personal no solamente es el dispositivo, el elemento como tal, pueden ser también accesorios o puede ser también ropa, vestimentas que usa el trabajador. Su función fundamental, proteger el cuerpo del trabajador de los posibles daños a la salud o su integridad física. No previene los accidentes porque no evita los accidentes, sino protege contra los daños a la salud. El accidente se puede presentar, pero la función del elemento de protección personal es, como su palabra lo indica, proteger contra los daños a la salud o a la integridad física. Si estamos hablando del riesgo mecánico, obviamente solamente estamos mencionando la parte de la integridad física, pero hay otros elementos de protección personal que previenen daños a la salud, como los protectores auditivos o la protección respiratoria, que ellos van orientados a prevenir, proteger posibles daños contra la salud. En el caso del riesgo mecánico es proteger de posibles daños a la integridad física, a la lesión, a la herida, al golpe, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de la misma definición que está en la 1072, se indica que el empleador debe suministrar elementos y equipos de protección personal que cumplan con disposiciones legales vigentes. ¿Qué disposición legal vigente hay actualmente? Una resolución que ya tiene más de 40 años, la resolución 2400 de 1979, donde nos indica en su artículo 177 y 178 cuáles son las características que deben cumplir los elementos de protección personal. Desde hace ya muchos años, el Ministerio de Trabajo ha venido desarrollando una norma específica sobre elementos de protección personal. Todavía no ha visto la luz, todavía no ha sido publicada, pero ya existen unos borradores muy avanzados sobre los elementos de protección personal. De cualquier manera, pues lo que se pretende, lo que indica aquí en esta definición, es que el elemento de protección personal debe cumplir con esas disposiciones legales vigentes. Ahora vamos a ver cuál es esa disposición legal vigente que hay para los elementos de protección personal para riesgo mecánico. Ahora, ¿qué más dice esta definición? Que deben, y eso lo tengo allí resaltado con color rojo, deben usarse de manera complementaria a las demás medidas de control. Recordemos cuáles son las demás medidas de control. Las acabamos de mencionar. La eliminación del riesgo, la sustitución del riesgo, los controles administrativos y los controles de ingeniería. Entonces, este punto es donde les mencionaba hace un momento que no se debería hablar de jerarquías como lo dice la misma norma.
porque aquí no lo menciona como el último nivel de la jerarquía, sino lo menciona como una manera complementaria a las demás medidas de control. Es decir, que así exista controles de eliminación del riesgo, debe usarse elementos de protección personal. Así existan controles administrativos, como los veíamos en una sesión anterior, de reducción de la jornada de trabajo, de la capacitación, del entrenamiento, etcétera, debe de igual manera usarse elementos de protección personal. Entonces, allí se sale de esa jerarquía para convertirse en un elemento que debe obligatoriamente, cuando existe la palabra debe en una norma, es que es algo obligatorio, debe usarse como una medida complementaria a las demás medidas de control. Prácticamente podríamos decir que un elemento de protección personal es, dentro de esa jerarquía de controles, el único que es obligatorio. Porque existen los 5 para escoger cuál de ellos se pueden usar uno o mezclados. Pero la misma el mismo decreto indica que el elemento de protección personal debe utilizarse como una medida complementaria y nunca de manera aislada. No podemos dejar toda la responsabilidad del control del riesgo a un elemento de protección personal. Por la misma condición y circunstancia que mencioné hace un momento, el elemento de protección personal no evita el accidente, no previene el accidente se presenta. Lo que hace el elemento de protección personal es reducir los posibles daños, minimizar o mitigar las consecuencias del accidente. Por eso es que no deben usarse de una manera aislada y deben usarse como una forma o un recurso complementario a las demás medidas de control. Ahora, ese uso de los elementos de protección personal, ¿a qué obedece? Pues a una decisión analizada, sistemática, pensada, de acuerdo a la identificación de peligros, a la evaluación y valoración de riesgos. Cuando las personas encargadas de un sistema de gestión hacen esa identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, pues determinan cómo realizan su control. Y a partir de allí determinan el uso de los elementos de protección personal, pero únicamente como una medida complementaria para obtener ese propósito. Ahora bien, dentro de esa función, de ese proceso con los elementos de protección personal que hay en el interior de las empresas, pues es necesario que tanto el empleador como los trabajadores asuman sus responsabilidades. Y estas responsabilidades están fundamentadas en las responsabilidades generales que dan todas las normas de seguridad y salud en el trabajo, iniciando desde el Código Sustantivo del Trabajo. El empleador, pues como dueño del riesgo, tiene la responsabilidad de brindar seguridad y protección a sus trabajadores. Y el trabajador, como usuario de esas condiciones de trabajo, pues tiene la responsabilidad de retribuir a su empleador con obediencia, lealtad, fidelidad y todo lo demás que indica la ley. Entonces, esas responsabilidades en cuanto a los elementos de protección personal se derivan de estas dos responsabilidades generales del Código Sustantivo del Trabajo, tanto de empleador como de empleados. En la parte del empleador, que la responsabilidad general es garantizar seguridad y protección a sus trabajadores, pues en cuanto a elementos de protección personal, específicamente, ¿qué responsabilidades trae para el empleador? Suministrar un elemento de protección personal, pero no cualquier elemento de protección personal. Un elemento de protección personal debe reunir unas condiciones básicas, unas condiciones fundamentales. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones básicas y fundamentales que debe cumplir un elemento de protección personal suministrado por el empleador? Pues en primer lugar, que mitiguen el efecto de la exposición a los peligros. ¿Esto qué es? Que cumplan su función, que sean eficaces, que sean efectivos, que realmente el elemento de protección personal que se utilice reduzca el efecto que puede tener la exposición al peligro. ¿Cuál es el efecto de la exposición al peligro? El accidente, la lesión, la herida, el maltrato al trabajador, esa lesión que sufre el trabajador. Entonces,
el elemento de protección personal suministrado debe reducir ese efecto, ese accidente, esa lesión ocasionada por la exposición al peligro. La segunda condición que debe cumplir el elemento de protección personal es que se ajuste a las características físicas del trabajador. Todos los trabajadores tenemos condiciones o características físicas diferentes en talla, en peso, dimensiones corporales. Podemos ser todos talla M, pero alguno es talla M porque es muy alto, otro porque es muy bajito, uno porque es más anchito, otro porque es más gordo, otro porque tiene más masa corporal. Algunos pueden tener la misma medida, la misma talla, medir 1,70, pero esa persona que mide 1,70 o es más delgado o es un poco más, más gordito, etcétera. Entonces, el elemento de protección personal que se utilice debe ajustarse a las características físicas del trabajador. Si estamos hablando de un guante para cortaduras, para abrasiones, para riesgo mecánico, pues hay diferentes tallas porque las trabajadores, las dimensiones de sus manos son diferentes. Si estamos hablando de un calzado de seguridad, protección contra impacto con puntera, pues obvio, pues depende del número de calzado que use el trabajador. Entonces, igual un casco para la cabeza debe tener diferentes tallas o por lo menos que sea graduable. Y el elemento de protección personal que se suministre, pues debe ajustarse a esas características físicas del trabajador. Es decir, o debe venir por tallas o debe permitir que se acondicione o que se ajuste a esas características físicas. Otra condición que debe cumplir el elemento de protección personal es que se ajusten a las necesidades de la labor que desempeña. Esto es, que si la persona necesita motricidad fina, pues que el elemento de protección personal no impide esa motricidad fina para el trabajador. Si necesita movilidad, si necesita flexibilidad en sus movimientos, pues el elemento de protección personal debe ajustarse a esas necesidades de la labor y no entorpecer la labor que desarrolla. Y la otra condición que debe cumplir el elemento de protección es que cuenten con una información suficiente y necesaria respecto a cómo se inspecciona, cómo se repone, cómo sabemos que el elemento de protección personal hay necesidad de cambiarlo, cómo se limpia, cómo se usa, qué limitaciones tiene, cómo se debe hacer el mantenimiento, cómo se debe guardar, cómo se debe almacenar, después que ha terminado su vida útil, cómo se debe hacer la disposición final. Y esa información, pues obviamente tiene que venir en nuestra lengua materna, debe venir en español. En el caso de las personas que hablan español, o si está utilizado en alguna comunidad indígena que tiene su propia lengua nativa, su propia lengua materna, pues debe incluso ir en esa lengua materna, porque pues, es lo que establecen las normas legales. Los manuales de instrucciones deben venir en la lengua materna del trabajador para que pueda entender, interpretar, conocer y tener acceso a esa información de cómo se repone, cómo se revisa, cómo se limpia, cómo se usa, qué limitaciones tiene y qué mantenimiento se realiza. Esas son las condiciones fundamentales de ese elemento de protección personal que suministra el empleador. Pero aparte de esto, ¿qué otras responsabilidades tiene el empleador? Pues debe proporcionar capacitación a todos los trabajadores. ¿Capacitación en qué? Pues en lo que acabamos de mencionar que debe tener un elemento de protección personal. Capacitación en la forma de uso, capacitación en el cuidado y mantenimiento del elemento, capacitación en cómo es la disposición final, capacitación en cómo se limpia, cómo se usa, capacitación en cuáles son las limitaciones. Entonces, la responsabilidad del empleador es facilitar esa capacitación a todos los trabajadores. Por otro lado, otra responsabilidad del empleador es garantizar que todos los trabajadores utilicen el elemento de protección personal. Se entrega el elemento de protección y no basta con entregarlo y fírmeme aquí y aquí está este control y esta planilla de control donde hago constancia, hago constar que a usted le entregué el elemento de protección personal. No basta con eso. Es una responsabilidad del empleador garantizar que todos los trabajadores utilicen los elementos de protección personal como una medida complementaria al peligro al cual están expuestos. De igual manera, es una responsabilidad del empleador identificar y señalar las áreas de trabajo
en donde se requiera el uso obligatorio de los elementos de protección personal. Es necesario, dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, identificar cuáles son las áreas, cuáles son las zonas, cuáles son las mapas de peligro y riesgo de diferentes tipos. Aquí estamos hablando específicamente del riesgo mecánico, y determinar y señalar, identificar y señalar cuáles son esas áreas de trabajo donde se requiere ese uso de los elementos de protección personal. Otra responsabilidad, igualmente, es tener en cuenta al trabajador en la selección del elemento de protección personal. Es muy importante que como trabajadores participemos en ese proceso de selección del elemento de protección personal, porque finalmente somos los usuarios del elemento de protección personal. Y hay una máxima en este tema de elementos de protección personal, no solamente para riesgo mecánico, sino todo elemento de protección personal, que el mejor elemento de protección personal no es el de la marca X, no es el de la marca Y, no es el de la marca Z, no es el americano, no es el europeo, no es el chino, no es el japonés. No, el mejor elemento de protección personal es aquel que como trabajadores estemos dispuestos a usar permanentemente y consistentemente durante toda la jornada de trabajo. Ese es el mejor elemento de protección personal, es decir, el que encontremos más cómodo y confortable para la labor que estamos desarrollando. Aquel que estemos dispuestos a no retirarnos durante toda la jornada laboral. ¿Por qué? Porque mientras lo estemos usando, pues está manteniendo sus condiciones y sus características de protección. Entonces, si no se tiene en cuenta al trabajador en la selección del elemento de protección personal, no podemos saber cuál es el más cómodo para el trabajador. Entonces, es muy importante, dentro de las responsabilidades, que el empleador tenga en cuenta al trabajador en la selección del elemento de protección personal. Otra responsabilidad del empleador es establecer un programa de gestión, suministro, uso, mantenimiento, reposición y disposición final de los elementos de protección personal. Es muy importante no tenerlo como simplemente una actividad de que hay que entregar elementos de protección personal, aquí está su elemento de protección personal y fírmeme acá, sino abordar esta entrega de elementos de protección personal como un programa de gestión donde no se limita a la entrega y fírmeme, sino también desde el suministro. Y el suministro empieza con la selección del proveedor. Entonces, inicio con el suministro, paso por el uso, el mantenimiento, la reposición y la disposición final. ¿Qué debe incluir para poder cumplir con todos estos elementos o las fases un programa de gestión de elementos de protección personal? Pues una relación o inventario de los elementos de protección personal que se requieren para el riesgo mecánico. ¿Y esto de qué depende? Pues de esas zonas o áreas donde tengo los trabajadores expuestos al riesgo mecánico y el tipo de riesgo mecánico, la fuente generadora de ese riesgo mecánico. Si es por proyección de partículas, si es por golpes, si es por cortaduras, si es por laceraciones, si es por abrasión, cuál es el tipo de riesgo mecánico y asimismo hacer mi inventario de necesidades de elementos de protección personal para este tipo de riesgo. El segundo elemento del programa de gestión de riesgo de elementos de protección para riesgo mecánico está en la ficha técnica del elemento de protección. Una ficha técnica que debe contener unos aspectos básicos y fundamentales que vamos a revisar en las próximas diapositivas. El tercer aspecto es el plan de inspección de los elementos de protección dentro del programa de gestión. ¿Para qué se hace un plan de inspección? Pues para programar en el tiempo las revisiones o las verificaciones que deba hacer el trabajador o su supervisor sobre los elementos de protección personal. ¿Para qué? Pues tiene muchos objetivos, tiene muchas intenciones ese plan de inspección. Primero, la verificación del uso del elemento de protección personal como una de las responsabilidades que veíamos hace un momento de garantizar que las personas usen su elemento de protección personal. Pero también esa inspección es para poder verificar que el elemento de protección personal está en condiciones de seguir siendo usado, es decir, que mantiene sus características de protección, que mantiene su integridad por la cual se está usando, y es decir, ofrece protección a los trabajadores. De allí que sale, pues, el siguiente elemento de este programa de gestión y son los criterios para desechar los elementos de protección.
¿En qué momento, previa inspección, se determina que el elemento de protección debe ser descartado? Que ya no lo necesitamos más, no porque no estemos expuestos al riesgo, sino que ya no ofrece las garantías de protección. Entonces hay que determinar cuáles son los criterios para unas gafas de seguridad, para unos zapatos de seguridad, para un casco, para un protector facial. ¿Cuáles son los criterios que nos indican que ese elemento se debe desechar? ¿Por qué? Porque ya no cumple con sus condiciones, sus características de protección. Ya no me ofrece esa garantía de protección. El otro elemento o el siguiente elemento dentro de este programa de gestión en selección de elementos de protección personal son los procedimientos para el uso, mantenimiento y cuidado de los elementos de protección. Esto nos ayuda a prolongar la vida útil y a mantener las condiciones y características de protección de los elementos. A través de esto, pues para dar a conocer estos procedimientos para el uso, mantenimiento y cuidado de los elementos de protección personal, pues está el siguiente elemento del programa de gestión, que es el plan de capacitación. ¿Cuál va a ser el programa de capacitación en el conocimiento de la ficha técnica, de las instrucciones de uso, del manual de uso, donde seguramente están los procedimientos de uso, mantenimiento y cuidado de los elementos de protección personal? Asimismo, en caso de que se requiera, los conceptos médicos ocupacionales en caso de que aplique. No para todos los elementos de protección personal se puede requerir un concepto médico, pero de pronto pueden haber personas con condiciones especiales en la piel donde no le permite el uso de determinado tipo de guantes porque son alérgicos a ese material del guante, o no pueden utilizar un casco porque sus condiciones médicas ocupacionales no le permiten que tenga una sujeción o peso encima de la cabeza. Entonces, en caso de que se manifieste alguna situación de esto, pues es importante incluir ese concepto médico ocupacional cuando aplique. Como cualquier programa, pues tiene unos objetivos, tiene los procedimientos, pero también tiene unos indicadores. Es importante establecer los indicadores de cobertura, de estructura, de proceso, de resultado en ese programa de gestión para determinar si hay cobertura para todos los trabajadores con sus elementos de protección personal para riesgo mecánico, si se están usando, si están asistiendo a las capacitaciones, etc. Y como les mencionaba hace un momento, es muy importante la participación de los trabajadores en la evaluación de qué elemento de protección personal es el que debe ser usado. ¿Cómo se puede lograr esa participación de los trabajadores? Pues a través del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, dependiendo de las características de la empresa. Si tiene Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo o tiene Vigía o tiene Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues a través de ellos se logra la participación de los trabajadores para evaluar si los elementos de protección personal se están usando y antes de eso para evaluar cuáles son los elementos de protección personal que pueden ser adquiridos por la compañía. Y por último, pues los procedimientos para ejercer vigilancia y control para el uso correcto de los elementos de protección personal. De esta manera, el trabajador, el empleador puede garantizar el uso del elemento de protección personal, como se había mencionado. Ahora, pues no solamente nuestro empleador tiene responsabilidades en cuanto a los elementos de protección personal para el riesgo mecánico. Como trabajadores también tenemos varias responsabilidades. La primera responsabilidad, pues, va a ser el elemento de protección personal que vamos a usar. Entonces, pues, una de nuestras responsabilidades es participar en la evaluación de uso de esos elementos de protección personal. No todos, pues algunos trabajadores que sean designados para esta función. Participar en las capacitaciones y entrenamientos pueden ser el elemento más sencillo, pueden ser unas gafas de seguridad, pueden ser unos guantes que pensamos que únicamente nos ponemos y ya, pero es importante conocer o participar en las capacitaciones y entrenamientos porque es que allí no nos van a decir cómo nos lo vamos a poner, nos van a decir cuáles son las condiciones para su cuidado, para su mantenimiento, para identificar que ya está perdiendo su función de protección. Y es importante conocer eso. Entonces es nuestra responsabilidad como trabajadores participar en esas capacitaciones. Otra responsabilidad como trabajadores es utilizar los elementos de protección personal proporcionados de acuerdo con las indicaciones que nos dé el empleador y obviamente de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
Inspeccionar antes, durante y al finalizar el turno de trabajo las condiciones de los elementos de protección personal que estamos utilizando. Es fundamental esa inspección. No podemos utilizar un elemento de protección personal sin revisarlo, sin verificar previamente que está en condiciones de uso. Igualmente, informar oportunamente al empleador del daño, defecto del elemento de protección personal que pueda llegar a ocasionar la pérdida de esa protección esperada. No esperarnos a terminar una labor, se me rompieron los guantes, pero ahora que termine mi labor voy y le digo al empleador o voy al almacén y digo que ya no me están sirviendo. No, hay que informarlo oportunamente, porque si no se informa oportunamente, van a ser momentos, tiempos en que el trabajador no va a estar protegido. Igualmente es responsabilidad, obligación del usuario, de la persona que está usando el elemento de protección, mantener en óptimas condiciones de higiene y almacenamiento los elementos de protección personal, obviamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante o a los procedimientos de la organización o al manual de procedimientos. Por eso es importante participar en las capacitaciones y en el entrenamiento, porque allí es donde se dan esas instrucciones transmitidas del fabricante para poder mantener en óptimas condiciones de higiene y almacenamiento los elementos de protección personal. Esto es importante, los elementos de protección personal están en contacto con nuestro cuerpo. Entonces, si no los mantenemos en buenas condiciones de higiene o no los mantenemos almacenados correctamente, pues el contacto con nuestro cuerpo no va a ser muy agradable. Otra responsabilidad importante, no alterar ni modificar las condiciones originales de los elementos de protección. Los elementos de protección tienen un diseño del fabricante, un desarrollo de investigación del fabricante que tiene el propósito de ser confortable para el usuario y ofrecer garantía de protección. Si alteramos o modificamos cualquier condición, pues estamos afectando esa posible protección del elemento de protección personal. Entonces, no se debe ni alterar ni modificar esas condiciones originales del elemento. Se debe igualmente reportar cualquier condición o cambio físico que tengamos a nuestra salud y que puede modificar nuestra condición fisiológica, nuestro aspecto físico y que pidan el uso de los elementos de protección personal, porque esto pues puede llegar a poner en riesgo nuestra seguridad y nuestra salud. Y también pues informar al empleador o al jefe inmediato cuando requiera de un elemento de protección y este no haya sido entregado, no haya sido suministrado o simplemente haya sido extraviado. Entonces, si no tenemos el elemento de protección personal, pues hay que hacerle saber de alguna manera al empleador, a través del jefe, a través del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, o a través del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, ese evento, esa novedad, para que sea para que tenga reposición del elemento de protección personal. Ahora, uno de los primeros aspectos es, que mencionamos como responsabilidad del empleador era hacer una relación de los elementos de protección personal necesarios, un inventario de los elementos de protección, y eso es muy importante, tener esa información documentada, tener ese inventario escrito para que quede la información siempre y se mantenga en el tiempo. Entonces, esa información documentada debe contener el nombre del elemento de protección personal, protección facial, protección visual, protección para pies y piernas, protección corporal, protección para cabeza, etcétera, protección para manos, con el nombre del elemento, la actividad en que se va a desarrollar, se utiliza en el torno, se utiliza en la dobladora, se utiliza en la guillotina, se utiliza en dónde se está utilizando ese elemento de protección personal, en qué puesto de área de trabajo, los peligros para los que es necesario, para corte, para golpes, para proyección de partículas, cuál es el segmento corporal, si el segmento corporal es manos, brazos, pies, cuerpo, tronco, piernas, cabeza, cara, ojos, etcétera. ¿Cuáles son las normas técnicas aplicables? Porque a partir de una norma técnica aplicable, pues nos ayuda a tener garantía de protección. Un elemento de protección personal que es fabricado bajo los criterios de una norma técnica o que es certificado bajo una norma técnica, pues garantiza la protección, y eso es importante documentarlo
en la información del elemento de protección. Igualmente, las particularidades físicas y fisiológicas específicas requeridas por parte de los trabajadores en caso de que se requiera para poder determinar las tallas, y si es importante y necesario, cuando se usa con otros elementos de protección personal, la compatibilidad. Por ejemplo, si se utilizan gafas de protección o careta facial con unos protectores auditivos o unos auriculares o con casco. ¿Qué elemento de protección personal es compatible con otro? Porque de pronto o son muy voluminosos o puede ocupar el espacio y allí limitaría esa protección. Hablamos de la ficha técnica. Esa ficha técnica también debe ser una información documentada. Esa información documentada en la ficha técnica debe incluir el nombre del fabricante, el nombre y referencia del elemento de protección personal, su denominación técnica o su denominación comercial, junto con la referencia, el modelo, donde se puede identificar de manera precisa cuál es el elemento de protección personal. En la ficha técnica, además, las imágenes ilustrativas del elemento de protección, imágenes de todos los ángulos, imágenes del elemento de protección solo, imágenes del elemento de protección en uso, varias vistas para tener fotos de su funcionalidad y su estructura. Y asimismo las aplicaciones a las que está orientado ese elemento de protección personal. Esa información es muy importante que sea suministrada por el fabricante, donde indique las actividades para las cuales ese elemento de protección personal es funcional y las condiciones de trabajo para las cuales es funcional el elemento de protección. ¿Qué más información debe llevar una ficha técnica? Pues las especificaciones técnicas según aplique, como la descripción técnica del elemento, los peligros para los cuales están diseñados, las características y los materiales de fabricación, tanto materiales principales como materiales secundarios, además las características de uso de las personas, las condiciones de trabajo, la normatividad relacionada, si está cumpliendo con una u otra norma técnica, los factores de protección, por ejemplo, la resistencia al corte. Hay algunos elementos que resisten al corte, pero no resisten la penetración o la función, o la resistencia al impacto. Entonces, es importante conocer ese tipo de información sobre ese factor o ese nivel de protección que tiene el elemento de protección. Y asimismo, las características de compatibilidad o incompatibilidad con cualquier otro elemento de protección personal. Igualmente, información adicional como consideraciones especiales adicionales que sean pertinentes y que considere el fabricante que debe ir, información de garantía en caso de que el elemento de protección no salga con las condiciones de calidad que esperamos, y datos de un contacto local del fabricante, importador o distribuidor para garantizar un suministro permanente y una disposición, una disponibilidad permanente de ese elemento de protección personal. Otra información documentada que es necesario tener es el manual de uso de los elementos de protección personal para riesgo mecánico. En ese manual de uso, pues obviamente están las instrucciones y las restricciones en el uso del elemento de protección personal, las indicaciones de inspección, limpieza, mantenimiento y las limitaciones y advertencias. Es lo básico en un manual de uso. ¿Cuáles son las instrucciones de uso? ¿Cuáles son las indicaciones para inspección, limpieza? ¿Y cuáles son las limitaciones o advertencias? ¿Qué se puede esperar de ese elemento de protección personal para riesgo mecánico y qué definitivamente el elemento de protección no va a proteger? Ahora, hablando ya específicamente de algunos de los elementos de protección personal para riesgo mecánico, pues encontramos cuál es la norma legal en Colombia que los está reglamentando. En caso de protección visual y facial está la resolución 2400 del 79. En el artículo 177, donde vamos a encontrar la gran mayoría de los elementos de protección personal, no solamente para peligro mecánico, sino para los demás elementos de protección, pues dice que se deben utilizar para protección de rostro y ojos, anteojos y protectores de pantalla adecuados contra toda clase de proyección de partículas, sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, frías o calientes que puedan causar daño al trabajador. Allí está implícito el peligro mecánico. Igualmente, dice la resolución, anteojos y protectores especiales contra las radiaciones luminosas o caloríficas peligrosas, cualquiera que sea su naturaleza. Y también capuchas de protección con visera absorbente para operaciones y procesos que se realicen en hornos y equipos térmicos. ¿Qué recomendaciones generales podemos
mencionar en la protección visual y facial? Pues que el empleador debe suministrar al trabajador protección visual y facial basado en su identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Para trabajadores que utilizan lentes formulados, el empleador pues debe suministrar protección visual que pueda ser puesta sobre las gafas formuladas, como una monogafa encima de las gafas formuladas, o simplemente el marco y las gafas de protección, pero con corrección sobre la montura, y que cumplan obviamente las normas de protección. Esto está establecido en la resolución 2400 del 79. En cuanto a protección para la cabeza, dice el artículo 177 de la resolución 2400 que se debe usar cascos para los trabajadores que estén expuestos a recibir golpes en la cabeza por proyecciones o posibles caídas de materiales pesados, fabricados en material liviano y resistente de combustión, incombustibles o de combustión lenta, y no deben ser conductores de la electricidad. Igualmente, la resolución dice que, de cualquier manera, los cascos que se fabriquen en el país deben cumplir con normas, pruebas y especificaciones técnicas internacionales. Y esas especificaciones me indican que hay dos tipos de cascos. Tipo 1, cuando el impacto viene por la corona de la cabeza, por la parte superior de la cabeza, y tipo 2, cuando el impacto puede ser por cualquier lado de la cabeza, debajo de la corona, tanto por la parte superior como por los laterales de la cabeza. ¿Qué se debe esperar de un casco? Pues que limite la presión aplicada al cráneo, distribuyendo la fuerza de impacto por el arnés que tiene, desviar los objetos que caigan, amortiguar el golpe y proteger contra salpicaduras de metal fundido, contactos eléctricos, etcétera, etcétera. Pues que ya no es riesgo mecánico, pero igual en la norma establece esa posibilidad. En cuanto a protección para las manos, la resolución 2400 dice que se deben usar guantes de caucho dieléctrico para riesgo eléctrico, guantes de cuero para riesgo mecánico y guantes de hule para riesgo químico. Igualmente, hay una serie de consideraciones, y es que el empleador debe suministrar al trabajo protección para las manos y las extremidades basados en la identificación de peligros. ¿Cuál es el peligro? Ese es el tipo de guantes. Si usted tiene peligro mecánico, un guante para punción o un guante para corte, un guante para laceración, para pinchazo, etc. Y deben basar esa selección sobre la evaluación de las características o tareas a ser realizadas. Si necesitan motricidad fina, pues no le deben limitar la motricidad fina. Y por último, para protección para los pies y las piernas, el artículo 177 dice que se debe usar calzado de seguridad para proteger los pies del aprisionamiento de los dedos de los pies bajo grandes pesos, como punteras de acero, y cumplir con una fuerza aceptada de la puntera, que es soportar por lo menos 1200 kilos que se coloquen sobre ellas. Igualmente, si hay superficies donde puede haber penetración de elementos, pues también debe tener esa protección en la suela, y debe de ser antideslizante. No debería llegar a menos de 1.25 centímetros de la superficie superior de la suela. Igualmente, el artículo 177 indica que el calzado de seguridad de puntera y suela interpuesta entre el cuero para proteger los pies contra clavos, salientes en obras de construcción, etcétera, polainas para los trabajadores que laboren en canteras, o los que manipulen objetos toscos o afilados, o protectores de canilla de superficie cuando los trabajadores empleen hachas, azuelas, herramientas similares como guadañas, etcétera, etcétera. Muy importante, en Posipedia, a través de su ARL positiva, les queda la bibliografía en la cual pueden ampliar estos conocimientos. Aquí nuevamente le doy la palabra a mi compañera Jenny, para realizar el sondeo final. Jenny, tienes la palabra. Claro que sí, ingeniero. Entonces, pues nos vamos con el sondeo final. Quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Y el ingeniero nos dará la respuesta a cada una de estas preguntas. Entonces, podemos iniciar por la primera. Los elementos de protección personal para riesgo mecánico. A. Reducen las consecuencias de un accidente. B. Protegen las máquinas. C. Evitan accidentes. 10 segunditos para dar respuesta.
Perfecto, vámonos con las respuestas de nuestros asistentes. Los elementos de protección personal para riesgo mecánico, con un 87% nos contestan reducen las consecuencias de un accidente, con un 2% protegen las máquinas y con un 11% evitan accidentes. Vamos a, ingeniero, por favor, colabóranos con la respuesta. Claro que sí, Jenny. Como les había mencionado, el elemento de protección personal no evita accidentes, reduce las consecuencias de un accidente. Ahí hubo una mejora bastante alta en las personas que contestaron que evitan accidentes, pero que nos quede claro, por favor, un elemento de protección personal nunca evita el accidente porque nunca evita que la partícula venga contra la cara, que la piedra caiga, vaya contra la cabeza, que el cuchillo tenga contacto con el guante. Ese es el accidente. Lo que reduce son las consecuencias del accidente. Entonces, el elemento de protección protege, pero no evita. Perfecto, vamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo final. Un programa de gestión de elementos de protección personal debe incluir A, ficha técnica de elementos de protección personal, B, manual de uso de elementos de protección personal, C, las respuestas A y B. Entonces, por favor, demos respuesta a nuestras preguntas. Perfecto, entonces yo creo que vamos con nuestras respuestas a esta pregunta. Un programa de gestión de elementos de protección personal debe incluir con un 1% ficha técnica de elementos de protección personal, con un 1% manual de uso de elementos de protección personal y con un 98% las respuestas A y B. Ingeniero, ¿nos ayudas por favor con la respuesta correcta? Sí, bastante claro. El elemento de protección personal debe tener tanto ficha técnica como manual de uso. Es fundamental dentro de ese programa de gestión de elementos de protección personal. Perfecto. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo final. Un elemento de protección personal. A, es un control complementario al riesgo. B, sobran si hay controles administrativos. C, sobran si el trabajador es experto. Por favor, respondamos. Perfecto, yo creo que ya podemos irnos con las respuestas. Entonces, con un 98% nos responden a esta pregunta. Es un control complementario al riesgo, con un 1% sobran si hay controles administrativos y con un 1% sobran si el trabajador es experto. Entonces, ingeniero, por favor, ayúdanos con la respuesta. También bastante claro, es un control complementario al riesgo y está bastante claro. Esa es la respuesta. Perfecto, entonces ya con las respuestas a nuestro sondeo final. Entonces, ingeniero Julio, agradecerle por acompañarnos el día de hoy en la tarde y a todos a esta importante acción educativa y por supuesto a todos nuestros asistentes, agradecemos su grandiosa participación. Recuerden que Positiva Compañía de Seguros piensa en ti y los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Disposición final de elementos de protección personal. ¿Sabías que el COVID-19 es un virus que logra sobrevivir sobre los materiales por un tiempo prolongado así? Cartón, papel, 24 horas. Cobre, 4 horas. Guantes, 8 horas. Acero inoxidable, 72 horas. Plástico,
72 horas. Por favor, tenga en cuenta, cuando usas intermitentemente el tapabocas, evita guardarlo en el bolsillo del saco, chaqueta, pantalón o camisa. No lave su tapabocas para reutilizarlo. Recuerde desecharlo y utilizar uno nuevo. No comparta su tapabocas. En estos momentos de pandemia del COVID-19, es necesario el compromiso de la ciudadanía frente a la gestión de sus residuos. Se debe tomar conciencia de la importancia de separar correctamente los residuos en la fuente, depositando el material aprovechable no contaminado en recipientes independientes para su posterior entrega a los recicladores de oficio. Los elementos potencialmente infectados deberán mantenerse separados de los demás residuos y presentarse en bolsa bien cerrada a las personas prestadoras del servicio de aseo. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.